Bienvenidos a nuestra plática del día de hoy. Su servidor, el maestro Vicente Ortiz Justis, consultoría fiscal del despacho Justis Malagón y Asociados. Pues a través de este medio pues estamos intentando transmitirles a ustedes diferente material, cursos y recomendaciones pues que van suscitándose derivado del problema general que tenemos de la pandemia del COVID-19. En particular, en esta plática del día de hoy nos vamos a llevar un buen ratito de tiempo porque vamos a analizar circunstancias que van desde la creación de una empresa hasta su cierre, ya sea por acuerdo de los socios, por presión de un tercero, por cuestiones económicas o decisiones emergentes derivados de toda la situación que se está viviendo actualmente. Para empezar nuestra plática, pues hay que recordar muchas cosas porque en realidad siguen vigentes desde hace muchísimos años, pero que ya los hacemos medio autómatas y no sabemos a veces el origen y hay que considerarlo porque cuando llega al final de una empresa empiezan a repercutirse muchas cosas que no se contemplaron desde la constitución de una sociedad. Ejemplo, me adelanto tantito, cuando queremos liquidar una empresa y cometimos el error de no haber señalado cuántos liquidadores se van a poner, y si no es así, es un liquidador, o bien que se apersonalice en la asamblea cuando el socio no puede acudir, como ahorita es el caso, que estoy liquidando empresas y resulta que los socios están fuera del país y no pueden venir. Entonces, con una copia simple pueden hacerse representar en una asamblea. Sin embargo, si en los estatutos no está contemplado, podemos encontrarnos con que no se puede celebrar la asamblea. Entonces, detallitos como estos que los vamos a ir afinando más adelante. Primero vamos a recordar algunos puntos que considero más que importantes, sino de razonamiento para comprender toda la cuestión de lo que viene siendo el mundo corporativo y toda la cuestión empresarial. Vamos a recordar que hay el derecho notarial con el derecho registral. ¿A qué nos vamos a enfrentar? ¿Por qué en esta sola lámina con la que estamos iniciando el material solo digo derecho notarial contra derecho registral? Originalmente había una cuestión, digamos, conflicto entre los notarios y los registradores. Por un lado, los notarios decían: yo soy el que conozco el derecho, doy fe de que este acto jurídico sí fue realizado y por lo tanto pido que se considere o se registre, porque la ley dice que debe estar inscrito en el registro público de comercio o en el registro público de la propiedad, según sea el caso. Y los registradores a veces se encontraban en que por cuestiones de disposición, de acuerdos o de criterios que tenían, decían: no, esto no es registrable, está mal. Entonces decían los notarios: yo soy el abogado, el que conozco, sí, pero yo soy el registrador, yo soy el que doy validez a esto y te digo que no. Entonces se generó un conflicto entre los notarios y los registradores, de ahí que realmente el derecho notarial por sí solo no existe, es un derecho que vive en conjunto el derecho notarial con el derecho registral. Ambos deben estar, digamos, de una manera converger en sus disposiciones para llegar a conclusiones que no estropeen todas las actividades en el comercio, las actividades jurídicas que requieren la necesidad de utilizar tanto al notario como inscribirse en el registro público de comercio. Con ese punto es que vamos a empezar con esa gran diferencia entre el derecho notarial y el derecho registral. Obviamente esto se deriva de todo un marco jurídico. El marco jurídico, estamos hablando de que es el Código de Comercio, estamos hablando de la Ley de Sociedades Mercantiles, de la Ley de Sociedades Cooperativas, de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley de Concursos Mercantil, reglamento del Registro Público de Comercio y las demás leyes de diferentes tipos mercantiles que más adelante vamos a ir mencionando, pero partimos de este acervo de leyes que son lo que le dan vida a la estructura de lo que son las sociedades, las empresas, lo corporativo que estamos analizando
desde su nacimiento, vida y cierre de las empresas. El registro público de comercio, de antemano hay también que recordar que está marcado en el artículo 18 del Código de Comercio y que obliga a la Secretaría de Economía o depende de la Secretaría de Economía, y por tanto este registro es de naturaleza federal. Por convenio de coordinación celebrado con los estados, la Federación pide apoyo a los estados y entonces el registro de comercio se entrelaza con el registro público de la propiedad, que ese es local, ese es estatal. Entonces a veces tenemos la expresión registro público de la propiedad y del comercio como si fuera un solo ente. En realidad son dos, aunque utilicen la misma ventanilla y ya en forma interna se disemine a los registros federales y con los registros locales. Pero es importante señalar que son dos tipos de registro ante dos instancias muy diferentes, una estatal y la otra de naturaleza federal. Entonces, el registro público de comercio, que es el que nos atañe en primer término, es de naturaleza federal. Este registro, al igual que otros aspectos, pues es donde los registradores en un momento dado entraban en controversia con los notarios locales, o sea, en este caso, notarios de la Ciudad de México contra registradores de la Ciudad de México. Nos vamos a concentrar en la situación local, puesto que de ahí tenemos los principales antecedentes que de alguna manera también se toman o se adoptan en los estados. Fíjense ustedes que en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 22 de julio y 24 de noviembre del 2008, surge precisamente la conciliación en muchas diferencias que había entre los notarios y los registradores, y dan vida en esa Gaceta Oficial del 22 de julio y 24 de noviembre de 2008, se le da vida a los criterios registrales en materia de comercio, donde de alguna manera son las conclusiones, son los acuerdos que llegan las dos partes para que vayan y se resuelvan cada caso que se les vaya presentando, ya tengan una solución aceptada en forma conjunta. Obviamente estos criterios registrales pues dan vida a la necesidad de que con el tiempo se vayan perfeccionando las disposiciones normativas, entendiendo que los criterios en común acuerdo entre registradores y notarios pues van instituyendo las referencias, la forma y la actualización necesaria para poder cumplir adecuadamente con lo que las leyes marquen de las obligaciones en materia de registro y en materia de fe pública. Por tal motivo, pues dentro de su evolución surge el 21 de enero del 2011, para entrar en vigor al día siguiente, o sea el 22 de enero, la ley registral de la Ciudad de México, en aquel entonces Distrito Federal, ahora hablaremos de Ciudad de México, y su respectivo reglamento tiene vida a partir del 13 de septiembre y entra en vigor el 14 de septiembre del mismo año, que es el 2011. Si estamos hablando del registro público de comercio, estamos hablando ya de una modernidad en la cual a nivel federal se tuvo que instituir. Entonces, como ven ustedes en la lámina que tenemos ahorita, pues ese sistema se llama Sistema Integral de Gestión Registral, SINGER, que no tiene nada que ver con la marca de máquinas de coser Singer, ¿no? Singer son las letras del Sistema Integral de Gestión Registral que se hace a nivel federal y que lo utiliza la Secretaría de Economía con las diferentes claves de acceso a través de las firmas electrónicas que registran los fedatarios públicos. Esta entra en vigor el 12 de marzo del 2009 en lo que es pura materia de comercio. Cabe entender que este sistema Singer internacional tuvo la intención también llegar a la cuestión local, a la cuestión del registro público de la propiedad, pero pues las malas lenguas nos hablan que la CONAGO, que es el Consejo Nacional de Gobernadores, entendiéndose, pensando mal,
en que el registro público de la propiedad es la caja chica de los gobernadores, donde se puede mover todo el recurso en forma inmediata, pues no les hacía mucha gracia que hubiera una comunicación del manejo de flujos y de registros y que fuera conocido a nivel federal, y entonces pues de alguna manera se mantuvo que el sistema que utilizaran para los registros de la propiedad pues quedara de competencia 100% local, o sea 100% estatal, y no tuvo la magnitud de incorporarse al sistema Singer para que fuera a nivel nacional, a nivel federal. Son detalles que van haciendo la diferencia entre un registro y otro, y bueno, y la problemática que al final de cuentas no se ha logrado, porque una de las razones por las cuales existieron estos sistemas fue una propuesta inclusive a valores perdidos que nos daban en el exterior para mejorar o agilizar las gestiones, ya que tardarse de un registro público de la propiedad a un registro de comercio, pues tenía un tiempo de respuesta de 3, 4, 5 meses, y a los inversionistas extranjeros de alguna manera pues no les daba seguridad jurídica esperarse 6 meses para obtener un registro que le diera certeza del estatus jurídico de una empresa o de una propiedad. Y entonces de alguna manera en el exterior hubo la propuesta de ayudar a México, ofrecerle a valor perdido inclusive recursos suficientes para que generara y mejorara su sistema. Pero bueno, pues las circunstancias, vamos a pensar políticas, pues no hacerlo más gravoso el comentario, pues simplemente no lo acataron y solamente se perfeccionó en materia federal para aspectos federales, pero los locales quedó netamente a la tutela de los estados. Entonces, a partir del 2009, digamos que tenemos el principio de perfeccionamiento a través de los medios electrónicos del registro de todos los aspectos del registro público de comercio a través del sistema integral de gestión registral conocido como Singer. También vamos a recordar, esto nos causa anécdota en la siguiente lámina en la que ustedes ahorita estarán viendo, pequeñas cosas que quedan así como que ya están pasando a la historia, pero que realmente pues tienen vida si analizamos, por ejemplo, la palabra sociedad anónima. Hasta el 22 de diciembre de 1982, la Ley General de Sociedades Mercantiles contaban con las acciones al portador, y a partir de ese resolución, ese acuerdo o ese decreto del día 22 de diciembre de 1982, dejaron de existir las acciones al portador, pero existió todavía una prórroga hasta el 31 de marzo de 83, siempre que el acuerdo en la Asamblea se hubiese acordado antes del 10 de diciembre del 82. O sea que si había nuevos accionistas o operaciones con acciones celebrados en asambleas hasta antes del 10 de diciembre de 1982, las acciones iban a seguir siendo anónimas hasta el 31 de marzo de 1983. Cabe la sorpresa de que cuando dejan de ser anónimas, se empiezan a conocer los socios, pues pasaron cosas muy curiosas. Te dabas cuenta que tenías de socio a tu peor enemigo, porque no sabías realmente antes quién era tu socio. El que se personalizaba con las acciones era realmente el titular de los derechos en participaciones en asambleas. Y había un momento en que por adquisiciones, por negociaciones, y como eran acciones al portador, pues cada quien simplemente con la posesión acreditaba su derecho a manifestarse en una asamblea, haciéndose saber del monto de su capital aportado y por lo tanto de la validez de su voto en dichas asambleas. Cuando dejan de ser anónimas, pues en el momento dado en las asambleas se empiezan a encontrar gente que a lo mejor ni se quería conocer. Se encuentra uno que a lo mejor tenía socios que no pensaba, que se imaginaba, situación que también se dio cuando se dio la estatización de la banca, cuando de alguna manera se estatizan los bancos y se da la sorpresa que los bancos eran accionistas de hoteles, eran accionistas de restaurantes, eran accionistas de otras empresas, de Grupo Alfa y demás, y que los bancos no nada más tenían recursos, los socios de los bancos
no nada más eran socios banqueros, sino que también tenían socios industriales, socios empresariales, y además habían invertido en compra de acciones de empresas, o sea, de giros totalmente distintos a su función que representa el sistema financiero mexicano. Entonces, al ser estatizadas las bancas, se analizan quiénes son los accionistas de los bancos, y también dentro de sus inversiones qué acciones compraron, de qué tipo, y se van encontrando con que los bancos eran dueños de muchas industrias que nada tenían que ver con el sistema financiero, con valores y con dinero, sino que compraban empresas industriales de las cuales a lo mejor ni siquiera sabían ni cómo manejarlas, puesto que no era su capacidad, ni su conocimiento, ni tenían experiencia, pero sin embargo eran propietarios de acciones de empresas que nadie sabía hasta que se empezó a manejar todo lo de dejar de ser acciones al portador y se convirtió en acciones nominativas. Fue una época que se hacía de grandes sorpresas. Conoce ahora sí, como la película Durmiendo con el enemigo. No te sabías que tu peor enemigo era tu socio en las empresas que estaban. Situaciones que algunos, aunque yo estaba muy joven en esos tiempos y hoy andábamos en la profesión, me tocó en varias asambleas, confrontaciones en las mismas, y resultaba que pedían que por qué estaba la presencia de esas personas, y resultaba que finalmente eran socios. Esas fueron las grandes sorpresas cuando se da este decreto del 22 de diciembre del 82 de que desaparecen las acciones al portador. Yo creo que ahorita platicando esto, nada más como para recordar, porque ahora una sociedad anónima pues ya nada más le queda el nombre, porque de sociedad anónima ya no existen acciones anónimas, ya nada más queda el nombre. Entonces había que darles como así que este antecedente, recordar esta anécdota, porque al final de cuentas pues debemos de entender, sobre todo la gente profesionistas jóvenes, que no entienden el por qué se llaman sociedades anónimas. Bueno, pues se llamaban porque antes las acciones eran anónimas, no se sabía quién era realmente el dueño de la empresa. El que prácticamente controlaba todo eran los consejos de administración o el administrador único. Entonces, cabía recordar desde a partir de qué fecha se acabó todo lo que es esta sociedad anónima. Digo, anécdotas que quedan, pero que nos permiten recordar cosas interesantes y que ahora, en el paso del tiempo, ya se vuelven un poco curiosas. ¿Qué tan importante era que estuvieran en el registro público de comercio, que se registraran en el registro público de comercio las empresas? Pues una cosa es tener personalidad jurídica y otra cosa es no tenerla. ¿Esto qué significa? Si a pesar de que acudías con el fedatario y daba fe de la constitución de una sociedad, que antes se permitía constituirse y bueno, la ley lo mantiene por suscripción pública y por ante fedatario público, pero el que dé fe el fedatario no implica que tenga realmente una validez ante terceros. Ante terceros se vea ya una sociedad constituida en la cual se identifique quiénes son responsables jurídicamente de lo que haga esa sociedad. Eso se da hasta que está inscrita en el Registro Público de Comercio. De no estar inscrito, de nada más tener el protocolo, y ahí vamos a hacer otra explicación. Una cosa es la asamblea que se realice entre los socios, la constitutiva, la ordinaria, la extraordinaria, la de fusión, la decisión, la de liquidación, etc. Otra cosa es el testimonio de que esa asamblea fue efectivamente realizada, porque dé la fe el notario en su libro del protocolo, y otra cosa es muy distinta, que la inscriba en el Registro Público de Comercio. La labor del fedatario nada más es dar fe de hechos de que el acto jurídico fue realizado, no tiene consecuencia ante terceros. La consecuencia ante terceros la da el Registro Público de Comercio. Por lo tanto, si no terminamos esa etapa, la empresa no tendrá una personalidad jurídica, y todas las personas que se hagan
poseedoras o se hagan partícipes de ser socios de esa sociedad, al no inscribirse en el registro público de comercio, van a responder en forma solidaria, subsidiaria e ilimitadamente ante terceros. ¿Esto qué significa? Que si yo estoy constituyendo una sociedad anónima, quiere decir que estoy creando una sociedad de capitales donde estoy invirtiendo un capital y es el único que pongo en juego en la especulación comercial. Es el único capital que yo instituyo para que juegue o especule a ganar, o con esperanza de ganar, pero con el riesgo de perder. Pero solo ese capital en juego, no mi capital propio o el resto de mi patrimonio como persona. Sin embargo, si la sociedad no se inscribe en el registro público, a pesar de que sea una sociedad de capitales y todos los socios hayan puesto un determinado monto de dinero representado en acciones para solo poner ese capital en juego, pero por la omisión del registro público, pues no está en juego solo el capital, está en juego todo su patrimonio, porque entonces al no cumplir con ese requisito, toda persona que se haga perteneciente a la sociedad ante terceros va a responder en forma solidaria, subsidiaria e ilimitadamente. Eso demuestra la importancia de no dejar de inscribir en el registro público de comercio una asamblea constitutiva o cualquier otra asamblea ordinaria o extraordinaria que de acuerdo al acuerdo que se realice en esa asamblea, tenga la obligatoriedad legal de inscribirse en el registro público de comercio. Por lo tanto, parte de la estructura o culminación de la constitución de una empresa es su inscripción en el registro público de comercio. Ahora, el que no esté inscrita, como ya dijimos, hace responsables a todos los socios o que se hagan sabedores o háganse conocer como pertenecientes a la misma, van a ser responsables de todos ante terceros. O sea, sí se reconoce a la sociedad, pero con una responsabilidad ilimitada. Muy diferente a que si las actividades que hace la sociedad puedan considerarse ilícitas, porque entonces puede dar dos supuestos. Como vemos en la lámina siguiente, vamos a analizar que una cosa es la nulidad y otra cosa es la liquidación. Se considera nula una sociedad cuando desde su nacimiento se pretende un acto ilícito. Simplemente la nulidad quiere decir anulo y como consecuencia nulifico los actos jurídicos que se estén realizando y se procede que una vez que si se constituye ese acto ilícito, el siguiente paso es el proceso de liquidación de la sociedad, sobre todo porque puede haber pasivos y hay que cumplirle a terceros independientemente de la licitud o ilicitud, en este caso, del objeto que esté realizando la sociedad. Entonces, tenemos primero la deficiencia o la irregularidad de no estar inscrita en el registro público de comercio, o bien también la circunstancia de la actividad objeto a la que realicen, que en el caso de ser ilícito se va a considerar una sociedad nula y por lo tanto se procederá a una liquidación en forma inmediatamente. Por lo tanto, una sociedad para constituirse, pues hay que cuidar bien los estatutos. En la lámina que ahorita se está pasando verán que hay tres tipos de ordenamientos de los estatutos, donde tenemos cláusulas esenciales, cláusulas naturales y cláusulas accidentales. ¿Cuáles son las cláusulas esenciales? Como en cualquier relación o como cualquier persona, se tienen que identificar, se tienen que señalar quiénes son, qué son, a qué se dedican, dónde viven, cuál es su oficio, cuál es su personalidad, su edad, su estado civil, todas las características de los socios y las características nombre, objeto social, administración, capital, que va a tener ese ente ficticio o ese ente jurídico que es la persona moral.
esta persona moral, aprovechando el comentario, hay que hacer una breve cápsula para señalar que las empresas para nosotros en nuestra legislación mexicana la conocemos como personas morales. En la mayoría de los países de Europa y de Centro y Sudamérica se conocen como personas jurídicas. Entonces, cuando hablamos de persona jurídica, estaremos hablando de persona moral y viceversa. Y entonces en los estatutos, en las partes o las cláusulas esenciales, se da prácticamente la presentación, el conocimiento de quiénes son, quiénes pertenecen y cómo está constituida la sociedad. En el siguiente grupo de cláusulas, las que conocemos como cláusulas naturales, son las normas que la propia ley obliga a que estén plasmadas para cumplirse por parte de la sociedad. En caso de que en la asamblea no se tomen en cuenta, estarán suplidas o expuestas en los estatutos, obviamente con la intervención y la mano del abogado y que contraten los futuros socios, o bien directamente en el proceso de estructura de la constitución de la sociedad, el fedatario público agregará las disposiciones de ley y solamente tendrá una variación en el caso de que los socios quieran algo, modificar plazos, pero que nunca podrán ser inferiores a lo que la propia ley señala. Entonces, prácticamente las cláusulas naturales se conocen así porque son las que mínimas obligadas que deben de estructurarse las empresas derivado de que están señaladas en la ley, y que si en la asamblea se omiten, evidentemente se tendrán que agregar o incorporar a los estatutos. Ahora, todas las sociedades pues tienen una particularidad, un objeto especial, tienen una visión, una misión, un objetivo, tienen un propósito, tienen los socios acuerdos muy particulares entre ellos. Esas particularidades ya no entran ni en las esenciales ni en las cláusulas naturales. Esas se conocen como las cláusulas accidentales. Y entonces, si sumamos las cláusulas de identidad, las cláusulas obligadas que establecidas en ley que deben de cumplir las sociedades mercantiles, más los acuerdos propios de los socios, en su conjunto los tres grupos de cláusulas son lo que constituyen los estatutos de una sociedad mercantil. ¿Qué particularidades podemos encontrar? Bueno, las particularidades son que toda la aportación que hagan los socios de bienes se va a entender como traslativa de dominio, o sea, como enajenación a la sociedad. En el caso de lo que aporten sean créditos, la responsabilidad del cumplimiento del crédito va a ser a cargo del socio, no de la sociedad, y eso está marcado en el artículo número 12 del Código de la Ley General de Sociedades Mercantiles. De igual manera, en lo de que las aportaciones en bienes se consideran traslativas de dominio, está considerado en el artículo número 11. Cuando otra particularidad será que cuando haya un nuevo socio, considerando que la sociedad ya va en marcha, ya es un negocio en marcha, ya tiene años, ya tiene utilidades, ya tiene pérdidas en diferentes ejercicios, y un socio se incorpora, pues adquiere todas las obligaciones y derechos de la sociedad, aunque fuesen realizadas o fuesen acontecimientos sucedidos antes de que se incorpore, pero él absorbe todas esas obligaciones. Por lo tanto, el nuevo socio, bueno, si va a absorber eso, pues va a tener derecho también a pagar una prima de colocación de acciones para poder tener los mismos derechos de reparto de dividendos cuando en el momento dado se acuerde realizarlos. Otra particularidad también es que está en ley, es con resguardar el 5% de las utilidades hasta llegar a un 25% del capital social, para tenerlo como reserva de protección del mismo, que realmente no sirve para gran cosa, pero así está marcado en la ley, que cada ejercicio de utilidad deberá apartarse en un 5% para que quede como reserva legal
hasta el tope de 25% del capital social. Bien, digamos que esos son aspectos o particularidades que se deben dar por entendidos en el establecimiento de la constitución de una sociedad. Estas particularidades se podría decir que se identifican como ministerio de ley porque ya está predispuesto en la ley y no es una cosa que quede a consideración de los socios. Si se dan esos supuestos, la ley los tiene contemplada en los términos que ya platicamos. Obviamente, después del acta constitutiva, la acta que le da vida a esa empresa, pues durante toda su vida va a tener que estar celebrando asambleas. En el caso de la ley contempla dos tipos de asambleas, las ordinarias y las asambleas extraordinarias. Las ordinarias establece la ley que deberá celebrarse una por lo menos cada año, en la cual principalmente lo que se hace es de alguna manera aprobar los estados financieros del ejercicio que acaba de terminar. Pero bien, vamos a hablar primero de las asambleas ordinarias. Estamos recordando estos aspectos legales porque los vamos a ir necesitando como vayamos platicando de otros procesos como la transformación de sociedades, como la escisión de sociedades, como la fusión de sociedades, como la liquidación de sociedades o sociedades que estén en situaciones de concurso mercantil y finalmente en liquidación y cierre derivados pues de acuerdos de los socios o por llevados por quiebra técnica o bien derivado por incumplimiento de pasivos, incumplimiento de contratos, todo por tener circunstancias anómalas y fenómenos como estamos ahorita viendo del COVID, que prácticamente empresas estarán cerradas y que no podrán cumplir con muchas obligaciones, y hablando de obligaciones no nada más es de pago, sino de cumplimiento de contratos. Bien, entonces seguimos recordando para poder trabajar con un mayor hincapié cuando vayamos avanzando en las circunstancias que más adelante vamos a tener. Entre ellas vamos primero a recordar lo que son las asambleas ordinarias y son las que se celebran para tratar exclusivamente asuntos que no estén contemplados en el artículo 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Ahorita vamos a platicarlos, pero la asamblea ordinaria deberá reunirse por lo menos una vez al año dentro de los 4 meses que sigan a la clausura del ejercicio social, de tal manera que ese aspecto tiene mucho que aclararse, porque nos dicen que se va a ocupar de varios asuntos, sí, pero si dentro de los 4 meses se realizan, se supone que ya en el caso de México y la situación fiscal actual, ya está presentada o ya debió presentarse la declaración anual dentro de los 3 primeros ejercicios. Y entonces quiere decir que si ya se aprueba, ya está presentada una declaración anual, ya hay unos estados financieros finales que no han sido aprobados si se lleva a cabo la asamblea dentro de los 4 meses, o sea, en el 4.º mes al cierre del ejercicio. Es ahí donde yo considero que debemos hacer unas recomendaciones. Mi recomendación es que si al final de cuentas no haya después ni reclamos, ni quejas, ni nada, una vez que se tenga ya preparada la información financiera y el estado de resultados contable, fiscal, la conciliación contable fiscal, el balance general, que podríamos decir que ya sean definitivos, en ese momento se sometan a aprobación y una vez que estén aprobados con la asamblea se autorice a que ya se elabore la declaración anual. No que normalmente si lo hacen dentro de los 4 meses, en el último mes, pues ya tendrá y hay inconformidad con la presentación de la información financiera, pues quiere decir que nos vamos a encontrar con que ya va a tener que haber una declaración complementaria en materia de impuestos, una corrección y ajustes a la información financiera, y eso va a representar pues a lo mejor no muy bien visto ante la autoridad hacendaria, sobre todo cuando se modifica en algo que sea
en perjuicio económico, en el peculio de la autoridad, se vea disminuido al tener un menor pago de impuestos. Por consiguiente, yo sugiero que es cuando, aunque la ley nos señala, la ley de asociaciones mercantiles dice que se vea por lo menos una vez al año dentro de los 4 meses que sigan a la clausura del ejercicio social, yo considero que debe de ser dentro de los 3 meses para que se apruebe dentro de esos mismos 3 meses y ya una vez aprobado quede la información en definitiva y se presenten los estados financieros, el balance, el estado de los estados contable, fiscal y la conciliación en la declaración anual del impuesto de la renta para que ya no haya posterior una circunstancia de aclaración que amerite cuestiones complementarias. Pero bueno, así está la ley. La ley me dice que tengo hasta 4 meses después del cierre del ejercicio. Y claro es ese punto, porque luego nos hemos encontrado en el camino, en el andar, algunas gentes que han asesorado mal a las empresas y de hecho cobrado muy bien, yo diría, y han aprobado en una sola alta de asamblea, en una sola, han aprobado los estados financieros de 10 o 15 años, como buscando no ser repetitivos, partiendo de que ponen la misma acta de asamblea cada año en forma idéntica porque no hay mayor observación que hacer. Entonces, según ellos, como se refiere y va a ser la misma redacción en todas las actas, se les ha hecho muy fácil decir que en una sola aprueben diversos estados financieros de diferentes ejercicios fiscales. Esto definitivamente es incorrecto. Estaríamos ante una asamblea nula, podemos decir que se podría nulificar porque está violando lo que está sobrepasando, está yendo contrario a lo que la ley señala. Y realmente debería nulificarse esa acta y celebrar un acta de asamblea por ejercicio, aunque se aprobasen en X tiempo cada una de ellas se aprobaran a lo mejor en diferentes días, pero tendría que celebrarse y plasmarse en el libro de actas una asamblea por lo menos por ejercicio. Deben ser por año, por ejercicio, no acumulativas ni por uno, ni por dos, ni por los que sean. Sin embargo, eso se ha presentado y bueno, es una de las primeras cosas de recomendaciones que no se deben de hacer. Bien, pues entendiendo esto de asambleas ordinarias, tenemos que incorporar que el objetivo principal es ese concepto tan sencillo, ordinario, las actividades que se realizaron durante el ejercicio. Por lo tanto, el otro punto es el informe de los administradores, que se señala en el artículo 172. Sumado al informe de los administradores, se está también el informe de los comisarios, de tal manera que en conjunto se analicen los actos realizados, o sea, las actividades realizadas, y en su defecto tomar las medidas que se juzguen. Más adelante vamos a sumarle, una vez que toquemos el tema de gobierno corporativo, que entonces sí estamos hablando de que este informe de consejo de administración o el informe del administrador a la asamblea ordinaria se va a convertir en un informe extremadamente complejo. Ahorita simplemente por estructura de lo que es recordar lo que es una asamblea ordinaria, hay que pensar que es el informe del administrador y los comisarios de las actividades que se realizaron en el ejercicio fiscal terminado. Por lo tanto, no es más que las actividades realizadas, por eso se llama asamblea ordinaria. En su defecto, también se pueden nombrar a algún otro administrador o ratificarlo, o a los comisarios en su caso. También se determina lo que se les va a pagar en monumentos, como se conoce, a los administradores, a los consejeros, comisarios, y que de alguna manera estén fijados o se fijen en los estatutos. Prácticamente ese es en términos generales lo que tiene asamblea ordinaria. Se ve muy sencillo porque en realidad es las actividades normales que se realizan en un ejercicio, no sucesos extraordinarios, sino los normales. Nada más que esta normalidad que venimos conociendo durante tantos años en una asamblea ordinaria va a convertirse más compleja
cuando le adicionemos todo lo que es el Código de Mejoras Prácticas Corporativas sumado con todo lo que es el gobierno corporativo. Pero cuando lleguemos a ese tema, vamos a ver cómo se transforma, adicionándole a un simple informe de un consejo de administración, una serie de anexos al dichoso informe. Por lo pronto ahorita estamos recordando, y entonces por asamblea ordinaria son las actividades normales que se realizan. Ahora tenemos las asambleas extraordinarias. En esas son las que suceden acontecimientos que no son normales dentro del proceso cotidiano de las empresas, sino son circunstancias o acuerdos o cuestiones que se requieren, y por lo tanto se va a convocar a cualquier tiempo la dichosa asamblea extraordinaria. En ella se pueden tomar en consideración prórrogas de la duración de la sociedad, la disolución anticipada de la sociedad, que se puede tomar considerando ahorita, es una de las razones que se puede derivar de lo del COVID-19, una disolución anticipada en virtud de que ya la empresa está en circunstancias que no va a poder seguir adelante. Entonces, la asamblea ordinaria que se puede tomar en este momento es convocar una asamblea extraordinaria para decidir disolver la sociedad, puesto que no puede seguir operando debido a que los costos van a comérsela o simplemente no operar, o ya no puede aguantar la situación que está viviendo derivado del COVID-19. También se reúne una asamblea extraordinaria por aumentos o disminuciones de capital social, el cambio del objeto social, cambio de nacionalidad de la sociedad, que se vaya a transformar la sociedad en otro tipo de sociedad, haya una escisión de sociedades, una fusión de sociedades, una nueva emisión de otro tipo de acciones privilegiadas de acuerdo a ciertas características, que eso es una manera también de llegarse de recursos, adquiriendo acciones privilegiadas para motivar a inversionistas y capitalizarse precisamente en situaciones como las que estamos viviendo ahorita. También se pueden unir para amortización de las propias acciones o emitir acciones de goce, circunstancias que se vayan presentando en el camino, emisión de bonos o cualquier otra modificación que se le necesite hacer al contrato social, o bien cualquier asunto que exija un quórum especial para su participación de los socios en una asamblea. Y estas asambleas, pues como son actos incidentales, se reúnen en cualquier tiempo previa convocatoria con los plazos que la propia ley señala. Bien, antes de entrar a las particularidades ya de fondo de las sociedades, primero pues vamos a recordar cuántas sociedades tenemos. Podemos decir que las vamos a clasificar en dos grandes grupos, las que realizan actos de comercio y las que no realizan actos de comercio. En el primer grupo vamos a encontrarnos con sociedades de personas y con sociedades de capitales. Cuando son sociedades de personas, pues normalmente se identifican por tener una razón social y en que los socios van a responder en forma solidaria, subsidiaria y limitadamente. Y las sociedades de capitales es donde los socios aportan un dinero y lo que importa es en sí el capital que entra en juego, y la responsabilidad de los socios está limitado al capital que han aportado. Y no está por demás señalar que en el camino hay sociedades mixtas, las sociedades en comandita por simple o las sociedades en comandita por acciones. Ambas pueden ser por razón social, en unas son obligaciones sociales, en otras son partes sociales, donde existen socios comanditados que son en responsabilidad ilimitada y socios comanditarios donde responden en forma limitadamente, porque esos dan aportación y los otros aportan inclusive no en especie, aportan, pueden ser industriales, también socios industriales. ¿Qué es una responsabilidad? Digo, ya estamos hablando de sociedades de capitales, sociedades de personas, responsabilidad limitada, ilimitada, solidaria, subsidiaria. La responsabilidad ilimitada es que responden hasta con su propio patrimonio los socios ante terceros. La limitada es que solamente responden hasta el monto del capital que aportaron a la sociedad. En las que responden en forma ilimitada se considera que entran dos partidas extraordinarias o dos conceptos o circunstancias adicionales, la subsidiaria y la cuestión solidaria.
Subsidiaria quiere decir que un tercero le va a cobrar a cualquiera, al que le pueda cobrar, al que tenga bienes para subsanar su deuda. Y solidaridad es que los socios deben de cubrirle la parte que le corresponda. En el caso de que haya 3 socios y al que le cobró el tercero fue a uno, por la parte que le corresponde a los otros socios tendrán que resarcírsela al socio que salió más afectado, que pagó prácticamente por todos. Esa es la parte solidaria de los demás socios. Y la parte subsidiaria es que el tercero se va contra cualquiera de los socios al que le pueda cobrar su deuda. Entonces, esos son los 4 tipos de circunstancias de responsabilidades. Las sociedades, en su momento, al ser constituidas, puede ser que por las propias actividades que realicen, por las necesidades de mercado, por decisión de los socios, pues decidan en un momento dado transformar la sociedad porque están en una situación en que están realizando actividades con la naturaleza de otra y se convierten en sociedades irregulares. Entonces, para de alguna manera regularizar o por necesidades de mercado necesitan otro tipo de sociedad, un cambio de naturaleza, entonces se va a dar el fenómeno de la transformación de sociedades. Estas sociedades pueden cambiar siempre y cuando se prevenga que en el cambio de su naturaleza jurídica no perjudique a terceros. Ejemplo, pueden ser sociedades de capitales a sociedades de personas. Ahí a lo mejor el efecto de terceros no perjudica, porque si antes yo había ofrecido garantías cuando yo tenía mi sociedad, solo estaba en juego el capital, y ahora me cambio a sociedad de personas, ahora está en juego hasta mi patrimonio. Entonces el tercero a lo mejor se queda conforme porque ahora tiene de más bienes de donde poderse cobrar en caso de tener que recurrir por falta de pago a una acción jurídica, a una acción de demanda mercantil y de cobrar su deuda que tienen con él. Pues ahora al ser una sociedad de personas pues tiene hasta el patrimonio de los socios. Ahí lo más seguro es que no hubiese ninguna oposición de un acreedor de que cambiara o se transformara la naturaleza jurídica de la sociedad porque le conviene. Pero puede ser que esas personas de capitales quieran cambiarse, de personas quieran cambiarse de capitales. ¿Qué tal si yo le presté a una sociedad de personas porque sé que el socio principal tiene el suficiente recurso económico para responder de su deuda y la sociedad no, sino estoy confiando en los recursos que tiene uno de los socios y resulta que después se me cambia a sociedad de capitales en donde solamente va a estar obligado a lo que aporte? Entonces evidentemente la garantía que yo tenía desaparece. Entonces evidentemente yo me voy a oponer en ese proceso de transformación a que se realice y entonces tendrá que haber un juicio y tendré que esperar a que se sentencie en el que se permita o se le prohíba a la sociedad transformarse porque un tercero sale afectado, al menos que en el ínter la sociedad le dé una garantía en particular a ese tercero para que no se oponga a la transformación. Pero de entrada estaría siendo afectados sus intereses, entonces se puede oponer y o me voy a juicio para ver si lo gano o bien le ofrezco una garantía para que no se oponga a esa transformación de la sociedad. También una sociedad mercantil puede irse a ser una sociedad civil y una sociedad civil también podrá modificarse a una sociedad mercantil, lo permite. Las sociedades mercantiles, asociaciones civiles y asociaciones mercantiles, pues en teoría estaba planteado como posible operación o una sociedad mercantil a cooperativa, pero en lo que ya platicamos anteriormente de los criterios registrales en materia de comercio, precisamente del 24 de noviembre de 2008, donde la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en el criterio número 4, aclara que la transformación es un cambio de especie o de tipo social y se requiere un acuerdo y un balance. Entonces necesita información y podrá haber transformaciones de especies o tipos sociales entre sociedades mercantiles a civiles y de sociedades civiles a mercantiles, pero nunca podrá reconocerse de sociedades mercantiles
a asociaciones civiles, ni de asociaciones civiles a mercantiles, porque es un cambio absoluto y total de naturaleza. Entonces, en el criterio registral fue una materia de conflicto entre los fedatarios públicos que decían, pues aunque sea una transformación total de especie, pero pues si yo estoy en el proceso de transformación y los socios están en el proceso de transformación, puedo irme a una sociedad mercantil o a una asociación civil porque ya voy a una cuestión lucrativa después de ser lucrativa. Sin embargo, los criterios registrales dicen, pero es que es un cambio radical de ser lucrativa a no lucrativa, pues mejor disuélvele, quítalo que a otra sociedad, pero no te voy a admitir una transformación. Entonces, en un toma y daca de controversia entre registradores y fedatarios, pues llegaron a la conclusión más, digamos, más sana o más rápida para no estarse peleando, y dijeron que sí se permitía una transformación de sociedad de capitales mercantil a sociedad civil a mercantil, pero que no se iba a permitir de sociedad mercantil a asociación civil ni de asociación civil a sociedad mercantil. Ese criterio registral está en el criterio número 4 del 24 de noviembre de 2008 y sigue vigente a la fecha. Entonces, cuando queramos hacer o un cliente nos pida ser una asociación civil y no quiera más que transformar una sociedad mercantil, pues le vamos a decir, ¿sabes qué? No se puede hacer, así que mejor constitúyete una C, porque transformación no se va a poder. ¿Qué requisitos se necesitan para hacer una transformación de sociedades? Pues evidentemente se va a inscribir el acuerdo en el Registro Público de Comercio. Y el efecto surge hasta dentro de 3 meses después de la inscripción en el registro público. Se habla de 3 meses, hay ya criterios de 45 días, la transformación de la ley pretende menos tiempo, pero olvidémonos del tiempo. ¿Cuál es el objetivo de que surta sus efectos si yo ya lo inscribí? Es que su eficacia se da hasta que pase cierto tiempo, que es el tiempo que le dan al tercero para que se oponga a esa transformación porque esté afectada sus garantías, sus intereses, y entonces al oponerse podrá presentar una demanda o bien pedirle a la persona que le garantice el cumplimiento de sus intereses. Entonces, por eso es que hace eficacia plena el registro público hasta ciertos periodos, originalmente 3 meses, para efectos de que ya sea plena, ya una vez pasado ese tiempo, y al tercero ya no podrá oponerse. ¿Cómo se va a oponer ese tercero? Pues se opone en vía sumaria. O sea, vía sumaria quiere decir que es un juicio expedito, un juicio mercantil rápido. Rápido sumario quiere decir rápido. ¿Por qué? Porque se va a suspender todo ese proceso de transformación hasta que cause ejecutoria la sentencia por infundado en perjuicio del tercero o se funde en su favor, o bien al estarse tendiendo a hacer favor del tercero, pues en un momento dado la empresa interesada en hacer la transformación pues tendrá que ofrecer una garantía al tercero para que lo libere y acepte que esa transformación se realice. ¿Qué se va a presentar? Pues los estatutos de la sociedad transformada, se modifican los estatutos, se presenta un balance de la sociedad, unos estados financieros, se debe de reconocer en estados financieros todos aquellos acreedores de la sociedad y que esté en pleno conocimiento del proceso de transformación. De preferencia, antes de realizar todo el proceso, pues ya debe de estar hablado con acreedores para poder resolver todo esto, porque si no, aparte de todas las cuestiones jurídicas, pues va a haber un retraso en todo el proceso que se quiere hacer. Por lo tanto, el balance deberá ser publicado. Antes se publicaba en los periodos de mayor circulación, ahora simplemente en el portal de la Secretaría de Economía, dándose alta con, de alguna manera se da de alta con la aceptación ya de todos los socios. Bien, prácticamente ahorita, desde el nacimiento a transformación, digamos que vamos a acabar una primera parte.
¿Por qué agrupamos la constitución y la transformación en esta primera parte? Porque es un proceso de secuencia entre su origen sin que desaparezca. Ya después entraremos a las cuestiones muy particulares que se van a dar cuando exista un segundo tema que es la escisión, un tercer tema que sea la fusión, un cuarto tema que sea la liquidación de sociedades. En esta primera etapa, para este primer bloque, pues estamos analizando de la Constitución, las asambleas, y de las asambleas nos estamos viendo un punto que es la transformación, pero terminaremos manejando todo lo que vienen siendo los puntos de las asambleas extraordinarias. También en este proceso de transformación pues se tiene que identificar también la administración que se va a dar, la modificación a su registro federal de contribuyentes de la sociedad y los socios si es que hay algún cambio o modificación en la cuestión de los socios. Cabe mencionar que hay un error fatal en la ley, en el artículo 227 de la Ley de Sociedades Mercantiles, menciona asimismo poder transformarse en sociedad de capital variable. Ese es un error de la ley de mala redacción. El que sea una sociedad anónima y se vaya con capital variable, sociedad anónima de capital variable, no es una transformación, es una modalidad. Por consiguiente, no es un proceso de transformación, es una modalidad. No se está transformando los estatutos, solo se está teniendo la modalidad de tener un capital variable. Para eso, las sociedades mercantiles que reúne dos capitales, el de capital fijo y el capital variable, y dicha condición deberá inscribirse en el Registro Público de Comercio para que surta sus efectos ante terceros, de acuerdo al artículo 213 y 221, se registra y una vez en el libro de registro de capitales o de accionistas o de cuenta de capital, se podrá aumentar y modificar el capital variable cuantas veces sea, se asentará en las actas y no tendrá ni siquiera que protocolizarse. Esa es una cuestión que por eso es capital variable que se puede modificar sin que se afecte los estatutos de la sociedad. Por lo tanto, es una modalidad, modo de manifestarse partiendo de una situación jurídica inicial, no es una transformación. Por lo tanto, el sistema de capital variable se considera que no requiere formalidades por un aumento o disminución, ya que por establecerse la modalidad en los estatutos no se requiere modificación de estos. En caso de que se haya variaciones, que se reduzca el mínimo o se incrementa el máximo de los capitales que estén señalados en el propio contrato de sociedad a efecto de dar protección a terceros. Lo que nunca se podrá modificar es el capital fijo. El capital variable podrá disminuirse al mínimo y podrá expresarse al máximo. Si no se pone ni mínimo ni máximo, el capital variable podrá inclusive hasta no de quitarse por completo y permanecer el capital fijo. El fijo es el que si se modifica sí tendrá que sufrir un protocolo y una inscripción en el registro porque sí ya requiere modificación de estatutos. Si ese capital variable podrá darse desde $1 hasta la cantidad que quiera o ponerse límites en los propios estatutos de que solo se modificarán si excede o disminuye ya sea de un máximo o de un mínimo. Por lo tanto, no se necesita inscribir en un registro especial más que en los libros especiales que lleve la sociedad, sus registros contables. Tan es así esto que no solamente lo tenemos reflejado en una asociación o interpretación por la mala redacción de 227, también el criterio registral número 1 señala que la adopción o supresión de la modalidad de capital variable no es una transformación, sino una modalidad por la que no se requiere la publicación de acuerdos y el balance ante la Secretaría de Economía debido a que no es una transformación. También tenemos un amparo directo emitido por una tesis aislada del 1997, donde confirma y ratifica que la sociedad mercantil, la adopción de modalidad de capital variable que realiza una sociedad anónima no origina una persona moral distinta, por lo tanto no requiere
una transformación. Es el amparo directo en revisión 1355, diagonal 95, puesto en la novena época del Semanario Judicial de la Federación en su tomo quinto de mayo de 1997, como referencia. Bien, pues hablando de sociedades anónimas, sociedades mercantiles que realizan acto de comercio, hablando de sociedades, hablando de asociaciones, hablando de transformaciones, asambleas ordinarias, extraordinarias, pues son, digamos que, aspectos que estamos recordando. Ahora también vamos a recordar sociedades que realizan actos de comercio. Quedamos en que había dos grupos: las que realizaban actos de comercio, las que no realizaban actos de comercio. De las que realizamos en acto de comercio, ustedes empiecen a enumerarlas, sorpréndase cuántas tenemos. En la escuela normalmente nos enseñaban, tanto en Derecho como en Contabilidad, que teníamos 6 sociedades mercantiles, una separada en la Ley de Sociedades y 5 en la Ley de Sociedades Mercantiles, más las sociedades de asociaciones civiles marcadas en el Código Civil. Vamos a ver cómo van naciendo diversos tipos de sociedades de acuerdo a cómo las necesidades se van presentando en el camino. Vamos numerándolas. Tenemos la sociedad en nombre colectivo, que sea una sociedad de personas, una sociedad en comandita simple, una sociedad en comandita por acciones, unas sociedades de responsabilidad limitada, las SDRL, las sociedades anónimas. Luego nos cayó por ahí las sociedades de acciones simplificadas, las famosas SAS, sociedades que les llaman unimembres, las sociedades cooperativas, que son sociedades especiales. Luego por ahí tenemos una sociedad de responsabilidad limitada de microindustria, SDRLMI o SDRL Art, cuando se producen artesanías. Estas estaban reguladas por el FA del fomento de la microindustria y la actividad artesanal. Se inscribían también en el registro público de comercio, cualquiera de las dos. ¿Por qué estamos hablando de dos? Porque unas son a la industria y otras son artesanales, pero las vamos a considerar como una sola porque están reguladas por una ley, nada más que solo por la actividad las separa. Son sociedades de RL de la microindustria o SDRL artesanal o sociedades de responsabilidad limitada microindustria artesanal. Entonces ese digamos que es un octavo tipo de sociedad, porque la séptima quedamos que eran las sociedades cooperativas, que antes ocupaba el sexto lugar, pero por ahí metimos en sexto por ser consecuencia y regirse por las sociedades anónimas en muchos aspectos, las sociedades unimembres SAS. Entonces pasamos a la que era el sexto, pasa a ser séptimo lugar las sociedades cooperativas, por decirlo en un orden, digamos, jurídico. En octavo sitio, las sociedades que acabamos de mencionar de microindustrias. Luego, estas industrias pues, se inscriben en el registro en el registro público de comercio. Digamos que como son dos, digamos que es la octava y la novena, pero luego tenemos la décima, sociedades de solidaridad social. Esa ya nos empieza a caer otro tipo de sociedades. Luego tenemos las industrias rurales. Cuando son rurales, estas se registran en los libros de la Secretaría de la Reforma Agraria. Si no son rurales, si son artesanales, son de otro tipo, se van a registrar en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Esos libros no pueden decirse que son de registro público, son sus registros en las propias secretarías. ¿Cuál es la diferencia en registrarse en el registro público y en otros en la secretaría que les corresponda? Es que cuando es en el registro público, la investigación está abierta ante fedatario o cualquier interesado que acredite ese interés en la investigación y se llama registro público, porque precisamente el público debe de conocer aquellas empresas que de un momento dado respondan ante terceros. Este tipo de sociedades no es un registro público, no está abierto al público, tendrá que hacer por instancia de parte o por petición de una autoridad la investigación de en qué condiciones están registradas o las características de la sociedad, ya sea en los libros y registros de la reforma agraria si son rurales, y en los demás casos con todos los giros
artesanales que puedan subsistirse o industriales o de transformación, de extracción, de cualquier naturaleza, se van a registrar en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Luego tenemos las asociaciones rurales de interés colectivo, las sociedades de producción. Estas están regidas por la ley agraria, o sea, por el Código Agrario. Tenemos también las del sistema financiero, como son las instituciones de banca pública, las instituciones de banca de desarrollo, las sociedades nacionales de crédito, los almacenes generales de depósito, las arrendadoras financieras, las uniones de crédito, las empresas de factoraje, las sociedades de inversión de renta variable, las sociedades de inversión en instrumentos de renta, las sociedades de inversión de capitales, las sociedades de inversión de objeto limitado, que son las famosas SOFOL, y las agrupaciones financieras que agrupan a varias actividades de las anteriores en una sola. Son empresas que agrupan diferentes actividades financieras. También tenemos las sociedades financieras de objeto múltiple, conocidas como SOFOMES, que se rigen por la Ley General de Organizaciones Auxiliares de Crédito, las instituciones de fianzas, las instituciones de seguros, las sociedades mutualistas de seguro de vida y daños, las AFORES, las sociedades de información crediticia, que están constituidas o regidas por la ley para regular las sociedades de información crediticia, las casas de bolsa, que se rigen por la ley de la Comisión Nacional de Bolsa de Valores, las casas de cambio. Ya veamos cuántos llevamos, andamos por 33, 34 sociedades. Las sociedades financieras populares, que se consideran como la Ley de Ahorro y Crédito Popular, conocidas como SOFIPOS, las sociedades financieras comunitarias, que se consideran o constituyen por la Ley de Acciones Mercantiles a través también en conjunto con la Ley de Ahorro y Crédito Popular, SOFICO, las sociedades anónimas promotoras de inversión, que son las que podemos utilizar ahora para constituir sociedades para poder darle diferente valor a las acciones y a los derechos de los socios, mayores ventajas para generar asambleas, como son estas sociedades de promoción anónimas de promotoras de inversión, conocidas como SAPI, que a única diferencia de las SAP nada más es que no se inscriben en la bolsa para cotizar en bolsa, como son las sociedades anónimas bursátiles llamadas SAP, y esas se rigen 100% de la Ley de Mercado de Valores, mientras las API se rigen como sociedades anónimas y solo en algunos aspectos para inscripción se considera la ley mexicana de valores, ley mexicana de valores. De ahí se puede decir que con esta estamos hablando de 37, 38 empresas que realizan actos de comercio. También nos vamos a topar con sociedades que no realizan actos de comercio, como son los sindicatos, los partidos políticos, las cámaras de comercio, las fundaciones, las asistencias y beneficencia, las asociaciones religiosas, las sociedades y las asociaciones civiles. Estas tienen sus características especiales, como es el caso de las fundaciones, que tienen un patrimonio propio, son independientes, son operativas, actividades empresariales y actividades comunitarias. Las asociaciones de autobeneficio son como los colegios profesionales, las cámaras empresariales, los clubes sociales y los sindicatos. Las asociaciones operativas son como aquellas que se realizan para dar beneficios de educación, de desarrollo, de salud, cuidados de aspectos ecológicos, ciencia y tecnología, cultura, derechos humanos y algún otro punto por ahí que se me pueda escapar. También tenemos las instituciones de asistencia privada, IAP, y las instituciones de beneficencia pública, IBP, sociedades que de alguna manera dependen de otros organismos para su autorización y para su labor social no lucrativa que realizan estos tipos de sociedades. Por lo tanto, cada tipo de sociedad tiene una regulación, tiene un proceso de registro ante las autoridades, tanto legales como fiscales, y por consiguiente también toman particularidades muy especiales para efectos de sus registros y su administración, tanto de control interno como su
administración contable, sus registros y la forma de asentar todas las operaciones que realizan. Su administración, sin duda alguna, toman características cada una de estas de una peculiaridad muy en particular. Y más aún cuando alguna de estos tipos de sociedades que realizan labores sociales, realizan labores de común, vamos a decir, de apoyo, de beneficio a la sociedad, no lucrativas, ni siquiera económicas, son totalmente de apoyo a beneficios sociales, pues de alguna manera para obtener mayores beneficios, obtener fondos y recursos y principalmente beneficios fiscales, pues buscan convertirse en ser donatarias autorizadas. Este trámite se convierte en un trámite complicado porque hay que pedirle a la autoridad que previo análisis de los estatutos vea si dentro de los objetos, las actividades que va a realizar, se le puede conceder que sea una donataria autorizada. Esta donataria autorizada, una vez si la obtiene el registro, pues quiere decir que toda persona que le aporte recursos va a poder deducir esa aportación de recursos que dé como donativo, los va a poder hacer deducible de impuestos. Y la donataria que está autorizada, pues entonces va a poder captar más recursos en virtud de que quien le otorgue este dinero, pues va a gozar de la deducción para efecto de impuestos. Entonces la captación aumentaría. Entonces esa es la principal justificación por la cual las asociaciones sociales o de beneficio social pues procuran en lo general ser donatarias, nada más que su trámite ante el SAT pues es algo complicado porque va a revisarle que en todos sus estatutos pues en pocas palabras no se eche de cabeza y vaya a simular una labor social y realmente tenga beneficios lucrativos. El SAT para tal efecto va a exigir que en tus estatutos, dentro de los acuerdos que pongan, quedamos que había 3 tipos de características de estatutos: los que son de identidad, los que son naturales y los que son accidentales. En los accidentales toman las particularidades de los acuerdos de los socios. Ahí principalmente va a exigir que haya ciertas cláusulas que sean copia literal de lo que el SAT pide. Entonces la autoridad hacendaria, existe un manual en el portal del SAT donde nos dice qué cláusulas son obligaciones que literalmente las debe de reflejar punto y coma en los estatutos y a qué otras cláusulas que son obligatorias pero que les da libre redacción a estas sociedades para que las redacten de la manera que lo consideren siempre y cuando cumplan con el punto obligatorio que pretende la autoridad que digan estas cláusulas en los estatutos para que se les conceda el hecho de poder ser notariadas, o sea, ser donatarias autorizadas. Una vez que de pasado un tiempo, estamos hablando de meses, no lo autoriza el SAT tan rápido, hay una inscripción en el Registro Federal de Organizaciones y Sociedades Civiles. En ese registro, una vez que se cumple con ese registro, se va a obtener el CLUNY. El CLUNY es una cuenta especial por medio del cual tendrá acceso para poder subir y bajar recursos de diferentes organismos que le den partidas presupuestales o partidas económicas determinadas para la realización de sus fines. Sin una empresa donataria autorizada que no tenga vigente su CLUNY o que no lo tenga, pues nunca va a poder acceder a los beneficios o a recursos que estén ofrecidos en los diferentes organismos gubernamentales, no gubernamentales e inclusive de índole internacional, de tal manera que el CLUNY es la mejor prueba de que esa empresa o esa sociedad que se califica como donataria autorizada está realmente haciendo sus funciones tal y como los estatutos se refiere, porque en el momento en que incumpla, en el momento en que no desarrolle esas funciones, lo más seguro es que le cancelen el CLUNY
y al tener ese registro, esa clave, pues es la única con la que pueda tener acceso a muchos beneficios de carácter económico para la realización de sus fines. Bien, pues ahí prácticamente con una semblanza de todo este tipo de sociedades que si bien se rigen por varias leyes diferentes, de alguna manera son sociedades mercantiles, son sociedades que realizan actos de comercio, son sociedades que dentro de sus estatutos mantienen de entrada dos conceptos casi universales, como son dentro de los estatutos las cláusulas de identidad y la parte de las cláusulas naturales en las que se derivan de los principales artículos que emanan o califican o contemplan para las sociedades anónimas, que de alguna manera se convierten de cláusulas generales para la mayor tipo de sociedades. De ahí cada una de las normatividades, las leyes que le dan vida a otro tipo de sociedades, se le suman a estas cláusulas universales de las sociedades anónimas, las cláusulas que dan la característica especial a este tipo de sociedades. Y ya la parte de las cláusulas consideradas como accidentales, pues ya se van adecuando de acuerdo a la naturaleza. Y ya vimos que, por ejemplo, para hacer la notaría autorizada, estas cláusulas, pues algunas tendrán que irse literalmente en copia fiel de la redacción que pide la autoridad, y en otras nada más te pide la obligatoriedad, pero te obliga a que la señales con la opción de redactarla de la forma que consideres más adecuada, cumpliendo nada más con el punto que quieren que se mencione. Todo esto hace que haya una variedad de tipos de sociedades que implica ¿qué cosa? Nos implica que haya particularidades en cada una de ellas, cambien los registros contables, cambie la posición de los estatutos, sobre todo cuando haya transformación, cuando haya una decisión tanto de fusionarse, de escindirse o de liquidarse la sociedad. Con esto podríamos decir que en este tema estamos abarcando y contemplando la posibilidad de contemplar todas las sociedades que se realizan actos de comercio como primer parte de este trabajo o esta plática que tiene como objeto identificarlas y recordar algunos aspectos como la legalidad de las actas de asamblea, de la estructura de los estatutos y las posibilidades que tengan de transformación o no de transformación de las sociedades. Partiendo de esta semblanza, entraremos posteriormente al siguiente capítulo, y ya estaremos hablando del proceso de escisión de sociedades. Posteriormente entraremos al tema de fusión de sociedades, al gobierno corporativo, a las mejores prácticas corporativas, y también finalmente entraremos al último tema, que es la liquidación de sociedades, donde vamos a dar muchos puntos y muchos tips, debido a que pues derivado del COVID-19, muchas empresas que no lo tenían pensado posiblemente entren en proceso de liquidación, ya sea en forma voluntaria o coaccionados por alguna demanda mercantil por quiebra técnica y a veces sometido a concurso mercantil. Entonces, terminamos este primer capítulo y en unos minutos o en unos instantes entramos ya a lo que viene siendo el proceso de escisión y fusión de sociedades.